Hola jóvenes, sean bienvenidos a este video. Les saludo esperando que se encuentren bien y que tengan alta motivación para seguir con sus estudios. Soy el estudiante en práctica del profesorado en matemáticas, Jordi Fernando Rodríguez Betancourt. Este video está dirigido a estudiantes del curso propedéutico de matemáticas y llega a ustedes gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy estaremos desarrollando uno de mis temas favoritos y este es área de polígonos regulares, así que prestemos mucha atención. ¿Cómo podemos calcular el área de un polígono regular? Para calcular el área de un polígono regular se hace uso de una fórmula, pero ¿cuál es esa fórmula? Para dar respuesta a esta pregunta vamos a deducir la fórmula para calcular el área de un polígono regular y para ello haremos uso del siguiente pentágono con centro F. Para dar inicio, dividamos esta figura en triángulos, tomando el centro F como punto de partida. Entonces, tracemos el segmento AF. Ahora, tracemos el segmento BF. Veamos que se nos ha formado un triángulo. ¿Cómo es ese triángulo AFB? Veamos que los segmentos AF y FB son el radio del pentágono. Entonces, el triángulo que se nos ha formado es un triángulo isósceles, es decir, con dos lados iguales. Ahora tracemos los otros segmentos que van desde el centro del polígono hasta los vértices. ¿Cuántos triángulos se nos han formado? Veamos que se nos han formado 5 triángulos. ¿Cómo son esos triángulos? Observemos que todos son iguales, es decir, son triángulos isósceles. ¿Será que si conocemos el área de uno de estos triángulos podríamos encontrar el área del polígono regular? Veamos que sí, porque todos los triángulos son iguales. Entonces, calculemos el área de este triángulo. Recordemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es área igual a base por altura entre 2. Como para calcular el área del triángulo necesitamos la altura y sabemos que la base es uno de los lados del pentágono, entonces vamos a trazar la altura del triángulo. A esta altura le vamos a llamar A. ¿Qué representa la altura en el pentágono? Veamos que la altura representa la apotema. Recordemos que la apotema es un segmento perpendicular a los lados del polígono. En este caso es perpendicular a los lados del pentágono. Ahora extraigamos el triángulo AFB. Como ya sabemos que la fórmula para calcular el área del triángulo es área igual a base por altura entre 2, observemos el triángulo y veamos que la base es igual a uno de los lados del pentágono y que A es la altura. Entonces, al sustituir en la fórmula, vamos a tener que el área del triángulo es igual a L por A entre 2. Recordemos que cuando trazamos los segmentos del centro F del pentágono, a los vértices se nos formaron 5 triángulos iguales. Entonces, ¿qué debemos hacer para encontrar el área total del pentágono? Vamos a decir que para encontrar el área del pentágono es necesario multiplicar el área del triángulo por 5, que es el número de lados o triángulos que se nos formaron del polígono regular. Entonces, el área del pentágono es igual a 5 por el área del triángulo. Al sustituir el área del triángulo, vamos a tener que el área del pentágono es igual a 5 por L entre 2. Donde L representa la medida de cada uno de los lados del pentágono y A representa la apotema y 5 representa el número de lados del polígono. Si reescribimos esta fórmula, vamos a tener que el área del pentágono es igual a 5 por L por A entre 2. En esta fórmula, 5 por L determinan el perímetro del pentágono. De lo anterior podemos decir que el área del pentágono es igual al semiproducto del perímetro por la apotema. Entonces vamos a decir que si tenemos un polígono de n lados, el número de triángulos que se nos formarán será igual a n. Entonces vamos a decir que para encontrar el área de cualquier polígono regular usaremos la siguiente fórmula. En esta fórmula, A sub n representa el área del polígono regular, P representa el perímetro, A representa la apotema, N representa el número de lados del polígono y L la medida de uno de sus lados. Para poder comprender mejor, calculemos el área del siguiente polígono regular. Para ello, observemos detenidamente y veamos los datos que nos proporciona la figura. ¿Cuántos lados tiene?
Veamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces n es igual a 6. Lo llamaremos hexágono. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? Veamos que cada lado mide 4 centímetros. Entonces L es igual a 4 centímetros. Ahora, ¿cuánto mide la apotema? La apotema mide 5 centímetros. Entonces A es igual a 5 centímetros. Ahora que ya hemos identificado los datos, ¿cómo podemos calcular el área de este polígono regular? Para encontrar el área, vamos a hacer uso de la fórmula que hemos encontrado anteriormente, la cual es A sub n igual a n por L por A entre 2. Como ya sabemos que n es igual a 6, L es igual a 4 y A es igual a 5, entonces vamos a sustituir estos datos en la fórmula y vamos a tener que A sub 6 es igual a 6 multiplicado por 4 por 5 y esto dividido entre 2. Al operar 6 por 4 por 5 vamos a tener que el área del hexágono es igual a 120 medios. Al dividir 120 entre 2 vamos a tener que el área del hexágono es igual a 60 centímetros cuadrados. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta dar respuesta al ejercicio. Y vamos a decir que el área del polígono regular es de 60 centímetros cuadrados. Sigamos practicando y para ello calculemos el área del siguiente polígono regular. Vamos a dar solución a este ejercicio y para ello lo primero que vamos a hacer es identificar los datos que nos proporciona la figura. Entonces, ¿cuántos lados tiene? Veamos que tiene 8 lados. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? L es igual a 8. ¿Cuánto mide el radio? El radio es igual a 6 metros. Como la fórmula para calcular el área de un polígono regular es A sub n igual al número de lados por la medida de cada lado por la apotema entre 2, ¿qué dato nos hace falta para encontrar el área del octágono regular? Nos hace falta la apotema. Para encontrar el área de este polígono vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el primer ejemplo cuando estábamos deduciendo la fórmula. Veamos que este polígono tiene 8 lados y que si trazamos los radios que van desde el centro hasta cada uno de los vértices, se nos forman 8 triángulos isósceles. Como necesitamos la apotema para calcular el área de este polígono, vamos a trazar la altura de cualquiera de los triángulos formados. En este caso, vamos a tomar este. Ahora tracemos la altura. A esta altura le vamos a llamar A. ¿Pero qué representa la altura en el octágono? La altura representa la apotema. Además, observemos que la altura divide a la base del triángulo en 2 partes iguales y cada parte mide 4 metros. Además, observemos que la altura divide al triángulo isósceles en 2 triángulos rectángulos. Ahora extraigamos uno de estos triángulos rectángulos. Para encontrar la medida de la altura A que representa la apotema del octágono, vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, que es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. En este triángulo la hipotenusa es igual a 6 y la base es igual a 4 metros. Y A es la altura, entonces al sustituir los datos vamos a tener que 6 al cuadrado es igual a al cuadrado más 4 al cuadrado. Al operar 6 al cuadrado y 4 al cuadrado vamos a tener que 36 es igual a al cuadrado más 16. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el valor de A? Para encontrar el valor de A vamos a despejar. Entonces, despejando vamos a tener que A al cuadrado es igual a 36 menos 16. Al hacer esta resta vamos a tener que A al cuadrado es igual a 20. Ahora, para encontrar el valor de A vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados y vamos a tener que A es igual a raíz cuadrada de 20. Veamos que raíz cuadrada de 20 no es exacta, pero al usar la calculadora vamos a tener que A es igual a 4.5 metros. Ahora que ya hemos encontrado el valor de la apotema, haremos uso de la fórmula general para encontrar el área de un polígono regular. Entonces, sustituyendo los datos, vamos a tener que el área del octágono es igual a 8, que representa el número de lados, multiplicado por 8, que representa la medida de cada lado, y esto multiplicado por 4.5, que es el valor de la apotema, y esto dividido entre 2. Al operar el numerador vamos a tener que el área del octágono es igual a 288 entre 2. Al dividir entonces vamos a tener que el área del octágono es igual a 144 metros cuadrados.
Dando respuesta al ejercicio, vamos a decir que el área total del octágono es de 144 metros cuadrados. ¿Sabías que para calcular el área de un polígono regular es necesario conocer la medida de su apotema y la medida de cada lado? Ahora pongamos en práctica lo aprendido y para ello les invito a resolver los ejercicios propuestos en la guía didáctica. Sin más, con esto me despido, espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima.